Didacticiencia. Física. Elasticidad de los materiales. Cuando aplicamos una fuerza momentánea sobre un objeto, pueden darse tres condiciones. El objeto se rompe debido a la fuerza. El objeto se deforma, pero luego de aplicar la fuerza no vuelve a su forma original. El objeto vuelve a su forma original luego de aplicada la fuerza. ¿Puedes proponer ejemplos de estas tres situaciones? Aquellos materiales que tienden a volver a su forma original luego de aplicada una fuerza, se dice que poseen propiedades elásticas. Hay muchos artefactos usados en la actualidad que para cumplir su función necesitan de materiales con propiedades elásticas. Comenta otros ejemplos donde se pueda observar el estiramiento y elasticidad de los materiales en la vida diaria. Imagina qué sucedería si los materiales con los que son fabricados estos artefactos no tuvieran elasticidad. Todos estos artefactos están construidos a partir de materiales cuyas propiedades mecánicas deben ser acordes con la función que deben cumplir. Sus propiedades han sido estudiadas previamente, para así determinar si son ideales para cumplir la función a la cual son destinados, y también para determinar los límites de su resistencia y elasticidad. Si no conocemos las propiedades elásticas de los materiales, estos pueden fallar en cumplir su función. ¿Cómo podríamos saber qué materiales escoger para la construcción de distintos artefactos o de distintas aplicaciones que requieran de elasticidad? ¿Cómo podríamos determinar las propiedades elásticas de cada material y cuánta fuerza es la que pueden soportar? Hagámoslo con el siguiente experimento. Materiales. Dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para determinar la masa de un objeto. El dinamómetro tradicional inventado por Isaac Newton basa su funcionamiento en el estiramiento de un resorte dentro de un cilindro que lleva marcada una escala y que nos indica la fuerza ejercida sobre el resorte por una masa determinada colgada en su extremo inferior. Resorte de acero. Elástico para billetes. Soporte de madera o metal. Ganchos o platillos para colocar los pesos. Tornillos de fijación. Platillo de acero. Pesas de 50 a 100 gramos. Papel milimetrado. Regla. Coloca el dinamómetro, el resorte y el elástico en el soporte. Cuelga los ganchos o receptáculos para los pesos en su extremo inferior. Con un papel milimetrado y utilizando una regla, registra la altura inicial del extremo inferior del gancho o receptáculo. Coloca pesos iguales en el dinamómetro, el resorte y el elástico,
y registra el valor del dinamómetro, los gramos añadidos y los milímetros de alargamiento que sufre el resorte y el elástico por cada gramo adicionado al gancho o platillo. Grafiquemos tus observaciones para determinar la relación entre el peso, definido en este caso como la fuerza de deformación, y la longitud de alargamiento del resorte y el elástico. ¿Qué observaciones puedes hacer con respecto a la relación entre el peso y la longitud del alargamiento? ¿Qué significa que las pendientes de línea que mejor se ajusta a los datos sea mayor o menor? ¿Puedes determinar cuántos milímetros de alargamiento sufre el resorte y el elástico por cada gramo adicionado al gancho o platillo? ¿Por qué la relación entre el peso y el alargamiento cambia a medida que se coloca mucho peso? ¿Crees que esta relación se mantiene en todos los materiales? Bajo estas observaciones, ¿cuál es el material que presenta mayor resistencia al alargamiento por cantidad de peso añadido? ¿Podrías hacer alguna inferencia acerca de qué material sería más resistente a deformarse irreversiblemente o romperse cuando se le añade un peso mayor? ¿Qué esperarías si el elástico fuese hecho del mismo material pero tuviera un diámetro de 1 centímetro? A continuación, verificaremos tus respuestas revisando los conceptos de elasticidad y la ley de Hooke. El estudio de la elasticidad de los materiales es un campo bastante amplio en la ciencia de los materiales y en la ingeniería de los materiales. Este estudia la propiedad de oposición de un material a deformarse bajo la acción de una o varias fuerzas externas. Cuando un cuerpo es elástico, este es capaz de ejercer una fuerza opuesta a la fuerza externa. Esta le permite recuperar su tamaño y forma original después de ser deformados, una vez desaparecida la fuerza que causa la deformación. El científico británico Robert Hooke determinó que mientras no se exceda el límite de elasticidad de un cuerpo, la deformación elástica longitudinal que sufre es directamente proporcional al esfuerzo recibido, como se explica en el siguiente gráfico. Como pudiste observar en tus mediciones y como predice la ley de Hooke, la deformación elástica del material es directamente proporcional a la fuerza o peso que se ejerce sobre él, pero solo hasta un límite que se denomina límite de elasticidad. Todos los materiales elásticos tienen un límite de elasticidad, lo cual significa que si se aplica una fuerza mayor a este límite, el material queda deformado sin poder volver a su forma o tamaño original al retirar la fuerza. Si la fuerza se sigue aumentando, aunque el material puede seguir deformándose en forma irreversible,
Finalmente, este se rompe cuando este límite de plasticidad se sobrepasa. La pendiente de la recta se llama módulo de elasticidad por tensión o módulo de Young y describe la capacidad que tiene un material de resistirse a la deformación. El módulo de Young es una propiedad característica de los cuerpos sólidos y depende de la estructura molecular del material. El módulo de Young nos permite predecir cuál será la deformidad de un material al aplicar una fuerza determinada. Mientras mayor es la pendiente o el módulo de Young, significa que se necesita más fuerza para producir un cambio de longitud en un material. Por lo tanto, el valor de la pendiente representa la capacidad de resistirse a la deformación. Para derivar el módulo de Young, debemos considerar la fuerza que se ejerce sobre una superficie perpendicular del material en todos sus puntos en forma homogénea. La razón entre la fuerza y la superficie donde se aplica, en este caso se conoce como estrés o esfuerzo, y su unidad es el pascal. Esfuerzo es igual a fuerza dividido por área. Para normalizar los cambios de longitud de un material independiente de su tamaño inicial, llamaremos a la razón entre el cambio de longitud versus la longitud inicial estiramiento. Al normalizar ambas constantes por el área del material y la longitud inicial, tenemos a esta constante normalizada la denominamos constante de Young. En este módulo hemos observado el comportamiento de los materiales cuando son sometidos a fuerzas de tensión longitudinales. Averigua acerca de cómo se comportan los materiales cuando estos reciben deformación por compresión o por corte. Los materiales como el agua y el gas también tienen propiedades elásticas. Averigua cómo estos se comportan frente a deformaciones por compresión y busca ejemplos de aplicaciones de la propiedad elástica de materiales líquidos y gaseosos. Infiere el orden del valor del módulo de Young de los siguientes materiales: cobre, acero y latón. Verifica tus predicciones buscando estos valores en Internet o bibliografía. Un joven y un adulto desean lanzarse en bungee desde un puente sobre el río. El adulto pesa el doble que el joven y son de la misma estatura. La cuerda cilíndrica que usará el joven han calculado se puede estirar para que el joven pueda alcanzar a tocar el agua del río con las manos. ¿Qué grosor o diámetro relativo debería tener una cuerda fabricada del mismo material para que el adulto que se lanza después tuviera el mismo éxito? Sobre el módulo de elasticidad de los aceros, para concluir, ¿cuál podrá ser la limitación que tenga un acero para ser utilizado en el ascensor de un edificio, en el de un montacarga, en una grúa o en los cables de los ascensores de los cerros porteños? Averigua acerca de los avances en ciencia de materiales o ingeniería de los materiales que han permitido la generación de materiales con mejores o diferentes propiedades elásticas.